Qué gusto poder estar junto a ustedes en esta oportunidad, pues continuamos con el estudio bíblico denominado Por la Fe. Antes de empezar a mencionar qué personaje nos toca en esta ocasión, quiero recordarles la porción bíblica en la que nos encontramos. Por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, el versículo 32, el cual dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En esta última frase, y de los profetas, es ahí donde nos encontramos, pues cada miércoles estamos estudiando la vida de los profetas del Señor. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del profeta Amós, Oseas y Miqueas. Y a modo de resumen, recordemos lo que se aprendió la semana pasada. Aprendimos que los juicios de Dios son justos. Esas catástrofes que los profetas narraban al pueblo eran a causa de su propio pecado y de la rebeldía que habían expuesto delante de Dios. Esta rebeldía iba a tener una consecuencia, y es el juicio de Dios. Pero además del juicio de Dios, no solo quedaba ahí, sino que los profetas mismos comunicaban de parte de Dios que iba a haber una restauración, que había una esperanza. Y esta restauración comenzaría con la llegada del Mesías. Por medio del Mesías será posible agradar al Señor. Luego de haber revisado lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, el personaje que nos toca aprender en esta ocasión es Isaías. Pero antes de empezar a desarrollar, quisiera que usted me acompañe a orar. Padre, a ti nos dirigimos en oración. Queremos pedirte que tú puedas guiarnos durante este estudio bíblico. Queremos pedirte que tú puedas enseñarnos. Queremos pedirte que tú puedas tratar con nuestras vidas, y que lo que el profeta Isaías pudo comunicar, su mensaje, también pueda ser aplicable a nuestras vidas. No solamente sea un tiempo en el cual podamos aprender acerca de lo que el profeta Isaías dijo, sino que también puedas tú tratar con nuestras vidas, utilizar nuestras vidas para que podamos también comunicar aquel mensaje que viene de ti, aquel evangelio, el cual habla acerca de Cristo Jesús, y que en Él podemos encontrar salvación y perdón de pecados. Te pedimos a ti esto, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién era Isaías? ¿Sabía usted que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación? Me llama mucho la atención este mensaje porque su nombre como tal, Jehová es salvación, comunica mucho de lo que Dios le iba a pedir que haga. Dios le iba a pedir a Isaías que comunique ese mensaje, que llame al arrepentimiento. Era un llamamiento al arrepentimiento al pueblo de Judá y también al pueblo de Israel, a que se vuelvan de sus pecados y ahora pongan su mirada en el Señor. En caso de que no lo hagan, pues Dios iba a actuar, iba a traer juicio, iba a traer castigo a causa de esa rebeldía. Entonces vemos cómo Dios utiliza al profeta Isaías para traer este comunicado. Y este mensaje de juicio no solamente se quedaba ahí, sino que Isaías también comunicaba esperanza para una nueva vida, una Jerusalén celestial, un lugar en el cual Dios reinará por siempre. ¿Y quiénes habitarán en aquella ciudad? Pues habitarán todos aquellos que han depositado su fe en Jesús. Es esa la esperanza, y es ese el evento más grandioso que en el libro de Isaías se menciona. Las profecías de Isaías están dirigidas principalmente al pueblo de Judá, que es el reino del sur, y al pueblo de Israel, que es el reino del norte. Recordemos que la nación como tal fue dividida en estos dos reinos. A pesar de que el profeta Isaías anuncia juicios ante estas dos naciones, su mensaje también es aplicable a nuestras vidas. ¿Por qué? Quiero ponerles el siguiente ejemplo. En mi caso, me relaciono con personas, con compañeros en el trabajo, quienes usan lenguajes inapropiados. Y para los demás compañeros resulta muy gracioso este tipo de comentarios. Y sabemos que este tipo de lenguaje no son agradables al Señor. Entonces
vemos una similitud de Isaías con la vida del creyente, con mi vida y con su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a nosotros a poder comunicar aquello que está mal y que se vuelvan al Señor, que se arrepientan de sus pecados, porque vendrá un día en el cual tendrán que rendir cuentas a Dios. Vendrá un juicio, así como el juicio que ocurrió en aquel entonces para las dos ciudades que les había mencionado antes. Entonces vemos una similitud de aquel mensaje que Isaías proclamaba y que también es aplicable a nuestra época, y que también podemos llegar nosotros a ser esos voceros de Dios. He ahí el título del mensaje: Isaías, un vocero de Dios. Para entender el contexto en el cual se encontraba Isaías, quiero pedirle que me acompañe a Isaías, capítulo 1, del versículo 2 al 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Tremendas palabras, ¿cierto? Como el pueblo de Dios, aquel pueblo que había experimentado milagros cuando fueron liberados de Egipto, que vieron la provisión del Señor cuando estuvieron a través del desierto. Este mismo pueblo, sus antepasados, aquellos que recién iban creciendo, pues ahora se ven en un momento en el cual han endurecido sus corazones. Y me llama mucho la atención este ejemplo que encontramos aquí, pues dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tan grave era el pecado, tan cerrado estaban sus oídos y sus corazones al mensaje del Señor, que el profeta Isaías nos da esta ilustración. Dios tomó una acción a causa del pecado del pueblo de Dios. Y la acción fue que Él iba a utilizar a dos naciones, dos grandes naciones, para traer destrucción al pueblo de Judá. En primer lugar está el pueblo o la nación de Asiria, y luego está la nación de Babilonia. Dios utilizaría estos dos grandes imperios para demostrar que los juicios de Dios son justos. Pero esta acción debe ser vista de la siguiente manera. Debe ser vista como un fuego purificador. Dios iba a traer un fuego purificador. ¿Qué iba a hacer eso? Iba a purificar a todo aquello que estaba contaminado. Y para ello iba a utilizar estas dos naciones. ¿Pero con qué propósito? Imagínense un árbol. Luego de ser talado, queda el tronco. Queda una parte del tronco. Esta acción que Dios iba a ser como un fuego purificador que iba a consumir la mayor parte de ese árbol, pero solo iba a quedar una parte de aquella, un tronco, algo muy pequeño. La Escritura lo dice, la simiente santa. Y de esa simiente santa, de ese remanente, pues nacerá un tierno brote verde, como en raíz de tierra seca, tal como lo encontramos en Isaías 53. Entonces esa acción purificadora tenía el propósito de dejar un remanente, y sobre ese remanente iba a venir el Señor Jesús, quien iba a traer restauración, quien iba a traer un reinado de paz, quien iba a traer justicia, quien iba a traer esperanza a todo aquel que decide creer en Él. Pues es una gran noticia y es lo más maravilloso que podemos encontrar en las Escrituras acerca de la profecía de Jesús. Lo que también Isaías comunica, aquella profecía que vendrá un Mesías, aquel rey que traerá justicia. Y es ahí donde encontramos una gran noticia para todo aquel que ha depositado su fe en Jesús. Luego de haber comprendido cuál era el contexto en el cual se encontraba Isaías, quisiera comenzar a revisar los puntos de este desarrollo en el estudio que estamos llevando a cabo. Y como primer punto he denominado el llamado de Dios, un llamado que Dios le hace a Isaías.
Este evento se encuentra en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 13. Por cuestiones de tiempo no voy a leer toda esta porción, sin embargo le recomiendo que usted pueda leerla. Mas en este evento nosotros encontramos cómo Isaías tiene una visión, Dios le permite tener esta visión y él logra ver a Dios sentado en su trono. Y al lado de él, alrededor de él, estaban unos serafines. Estas figuras celestiales clamaban de la siguiente manera diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías estaba muy asombrado de lo que estaba viendo y él se declara a sí mismo: soy un hombre inmundo de labios, tal como lo vemos en los versículos del 5 al 7. En el versículo 7 él dice: ¡ay de mí! Imagínense esa exclamación: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la primera impresión que Isaías toma para sí mismo. Sin embargo, no queda ahí, sino que por medio de un serafín, los labios de Isaías son tocados por un carbón. Y esta acción significaba que Isaías era libre de culpa. Él se dijo: soy hombre de labios inmundos. En otras palabras, o en un contexto en el que nosotros vivimos, es reconocer el pecado que hay en nosotros delante de Dios. Y creo yo que esa acción la produce Dios mismo, el poder reconocer que somos pecadores delante de Dios y que no somos dignos de estar delante de Él. Pues Isaías tiene esa misma actitud. Pero no se queda solo ahí, sino que, como les decía, ese serafín se acerca y con ese carbón encendido le dice: eres libre de pecado, tu culpa es quitada. De forma similar sucede con el creyente, porque aquel que se reconoce pecador, pues Dios no lo deja ahí, sino que por tal motivo Dios ha enviado a Jesús para que pueda ser salvo y pueda ser libre de pecado. Al creer en aquel sacrificio, recordemos que Jesús es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces hay una similitud en estos escenarios que Isaías experimentó y que son muy válidos para todo aquel que se cree pecador y que cree que ese es su estado final. Pues no. Vemos cómo Dios brinda esperanza por medio de Jesús. Después de haber revisado este llamamiento, Isaías comienza un caminar con Dios y anunciando, porque ahora esa era la labor que Dios le había pedido. Dios preguntó y dijo: ¿a quién enviaré? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Vemos dos estados. Un primer estado en el cual Isaías se reconoce como pecador, pero hay una transición, porque luego ya él es quitado de su culpa y ahora hay una disposición para comunicar el mensaje de parte de Dios. Y como leíamos en Isaías, el versículo 1 del capítulo 1, Isaías pudo servir, pudo ministrar durante 4 reinados. Es decir, que tuvo una comunicación directa con 4 reyes de Judá. Algo digno de resaltar. ¿Por qué? Porque vemos una disposición de Isaías a servir. Lo que le permitió servir durante 4 reinados. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con aquella persona, con aquel creyente que se dispone a servir, que se dispone a obedecer. Y vemos en Isaías, en su vida, principios aplicables para la nuestra. Nosotros, que en un estado inicial estábamos declarados no dignos de estar delante del Señor, lejanos de estar en la presencia del Señor, pues por su gracia misma ahora somos declarados aceptos. Pero no queda solamente ahí, sino que en nuestro caminar vamos aprendiendo del Señor, vamos creciendo y comenzamos a servirle. Y es ahí donde quiero hacerle un llamado hacia mi persona, a su persona, en poder disponer nuestras vidas para servirle. Vemos aquí en Isaías el ejemplo de que su servicio se trataba de comunicar mensajes de parte de Dios. Mas el servicio a Dios puede ser muy variable. Entonces podemos pedir en oración al Señor que nos ayude a disponer nuestros corazones, a obedecer, para que ese servicio, que no sabemos cuáles son los frutos que puedan dar o por cuánto tiempo pueda ser,
pues el Señor nos puede sorprender de la obra que pueda hacer. Que aquel servicio pueda darse para gloria del Señor. En este primer punto que estuvimos revisando la vida de Isaías, es ahí donde quiero que nos examinemos, en poder ver esa vida de este profeta, su disposición, su obediencia, para dar a conocer un mensaje que no solamente se quedó en el juicio, sino también en esperanza. Los segundos eventos que quiero compartir con ustedes están relacionados a los anuncios, aquellas declaraciones que el profeta Isaías realizó por parte de Dios a dos reyes. El primer rey es Acaz, y es ahí el segundo punto, que Isaías anunció el juicio de Acaz. ¿Quién era Acaz? Acaz era rey de Judá, y durante su reinado la nación de Judá llegó a ser vista para ser conquistada por parte de dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel. Llama mucho la atención cómo el reino del norte también genera una alianza con otro rey, en este caso el rey sirio, para destruir Judá. Y llama la atención porque siendo antes una nación unida, pues después se separan. En esta oportunidad no voy a adentrar el motivo por el cual se separaron, más quiero compartir con ustedes cómo en este evento Dios actúa a favor de Judá. El rey Acaz es liberado de esta posible conquista con la ayuda del Señor. Isaías le comunica eso al rey Acaz y nosotros podemos verlo en Isaías capítulo 7, el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Y para comprender mejor qué es lo que dice aquí el Señor, leamos el versículo 6. Es el rey de Siria y el rey de Israel quienes dicen lo siguiente: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Dios actúa a favor del rey de Acaz. Mas este favor de Dios no fue tan bien apreciado por el rey Acaz, porque más adelante se nos narra que el rey Acaz decide recibir protección por parte de una nación poderosa, un imperio grande. Este es el rey de Asiria. Ellos deciden recibir esta protección a causa de la entrega de los tesoros del pueblo de Judá. El rey Acaz decide recibir esa ayuda a cambio de entregar los tesoros. Pero esta acción tuvo consecuencias. Lamentablemente, el rey Acaz no solamente recibió protección, sino que también comenzó a adoptar costumbres y prácticas del pueblo de Asiria. La Escritura nos narra cómo el rey Acaz llega a sacrificar a su hijo, y este sacrificio era parte de las costumbres de este pueblo de Asiria. Es lamentable ver cómo el rey Acaz cambia su confianza que estaba depositada en un principio en el Señor, porque experimentó la ayuda de Dios, y la cambia ahora por recibir protección militar. El profeta Isaías lo confronta y le dice que ha hecho mal, que debió haberse mantenido en confiar en el Señor y no en un poder militar. A causa de esta desobediencia, Dios trae juicio sobre el rey Acaz y le dice que será conquistado. Y vamos a ver en dónde se encuentra esta profecía. En Isaías capítulo 7, en el versículo 17 dice: Jehová hará venir sobre ti, se refiere a Acaz, a Judá, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. ¿Quién era Efraín? Bueno, Efraín es el nombre que también se le da al pueblo de Israel, al reino del norte. Y vemos aquí cómo Dios menciona que Asiria llegará a ese pueblo a conquistarla. Como les había comentado, Isaías no solo declaró un juicio al rey Acaz, sino que también declaró un juicio al rey de Ezequías. Pues Ezequías se vio envuelto en medio de una posible conquista por parte del rey asirio Senaquerib. Esta invasión la vemos en el capítulo 36 de Isaías. Acompáñame, por favor. El versículo 1 dice: Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib,
rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Isaías se encontraba ante el evento de ser conquistado por este rey asirio Sennacherib. Estaba asustado, estaba preocupado porque este reinado, este pueblo, esta nación era muy poderosa. Ezequías cambia, se vuelve al Señor, él se viste de cilicio, demostrando una actitud de arrepentimiento para que Dios obre a favor del pueblo de Judá. Finalmente Dios lo libra y el rey Sennacherib es eliminado. Es decir, que esta posible conquista, esta posible invasión no prospera gracias a la ayuda del Señor. Sin embargo, Ezequías tiene una actitud equivocada, él se equivoca. Él decide recibir enviados de parte de Babilonia. Y cuando estos enviados se encuentran en su casa, él les muestra todos sus tesoros, tal como lo vemos en Isaías 39. Acompáñenme. En aquel tiempo, el versículo 1, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Con qué propósito Ezequías realizó esto? Él quería adoptar una misma práctica que lo hizo Acaz, recibir protección y tener una alianza militar, una protección militar con esta gran nación que es Babilonia. Y veamos qué es lo que el profeta Isaías le dice. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Versículo 6. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El profeta Isaías declara, anuncia lo que sucederá más tarde cuando el pueblo de Judá es exiliado a Babilonia. Un evento lamentable, porque a causa de esta situación, el profeta Isaías anuncia lo que iba a suceder más adelante, que el pueblo de Judá iba a ser exiliado a Babilonia. Y me llama mucho la atención porque vemos que el rey Ezequías primero experimenta el favor de Dios, al igual que Acaz, experimentan el favor de Dios, mas luego toman una decisión equivocada y comienzan a ver y a apoyarse y a tener más confianza y más seguridad, en ese caso, en una alianza militar, en una protección militar. Pero ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay de nuestro día a día? ¿Qué hay de nuestro contexto? Como creyentes nos encontramos en una situación similar, porque por un lado tenemos el camino de obedecer al Señor, de confiar en el Señor, de depender de Él, pero por el otro lado está nuestra propia iniciativa, el poder realizar las actividades, proyectos, sueños, el poder desarrollar nuestras vidas bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios argumentos, aquello que nosotros consideramos que esté bien. Y hay una similitud, porque el profeta Isaías le dijo a ambos reyes: no, mantente depositando tu confianza en el Señor. Y es algo que también vemos aquí, otro principio de parte de Dios que podemos aprender, que nuestras vidas como creyentes puedan desarrollarse de esta manera, de la manera en que nos encontremos confiando en el Señor. Hoy nos encontramos, no sabemos si mañana estaremos, no sabemos lo que vendrá en los siguientes años, pero yo le quiero recomendar que usted
deposite su confianza en el Señor, que usted dependa del Señor, que usted siga aprendiendo del Señor, que usted siga creciendo en el Señor. En nuestro día a día es tan necesario una comunión con el Señor para no desviarnos, para no desenfocarnos, porque es de llamarnos la atención, tal como le pasó a aquellos reyes, que habiendo experimentado el favor de Dios, a pesar de eso, llegaron a equivocarse, llegaron a tomar malas acciones. Nosotros podemos maravillarnos por la bondad del Señor, por su gracia, por su amor, por su cuidado. Sin embargo, a pesar de eso, podemos llegar a tomar malas decisiones, podemos fallar delante del Señor, podemos pecar delante del Señor. Y aunque si bien es cierto que no somos perfectos, pues Dios ha depositado de su Espíritu Santo para que siga perfeccionando nuestras vidas. Estos escenarios de ambos reyes nos muestran decisiones equivocadas que tomaron, decisiones en las cuales nosotros no estamos tampoco distantes, podemos equivocarnos. Sin embargo, quiero animarle y que usted confíe en aquel que ha prometido limpiarnos de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y aquí la limpieza es una limpieza continua. Entonces encontramos el favor del Señor en esa ayuda para poder ser limpiados, a pesar de nuestras malas decisiones, de nuestros errores. Quiero ser enfático en que debemos depositar nuestra confianza en el Señor, aún en medio de nuestras falencias, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de aquellas cosas que aún el Señor necesita corregir en nuestras vidas. Cosas como cuáles: la incredulidad de nuestras vidas como creyentes, nuestra inmadurez, nuestra indisciplina, nuestra desobediencia, aspectos en los cuales son conocidos delante del Señor. Y quiero animarle a que usted los exponga delante de Dios en oración y perseveremos en aquello para que Dios continúe aquella obra. Creamos que aquella obra es real en nuestras vidas y que Dios obrará a favor nuestro, de manera que podamos estar dispuestos a comunicar aquel mensaje del Evangelio que ahora Dios nos ha encargado por medio de Jesús. Recordemos aquellas palabras que Cristo dijo que anunciemos a toda criatura, que en Él hay salvación. Este ha sido el estudio bíblico que en esta oportunidad nos ha tocado aprender acerca del profeta Isaías, los principios que encontramos en él. Y espero que sea de bendición para nosotros, que pueda ser de edificación, de confrontación, que nos ayude a seguir amando al Señor. Quisiera finalizar orando, así que acompáñame. Te agradecemos a ti, Padre. Tú eres aquel quien nos enseña, tú eres aquel que nos instruye, tú eres aquel que nos ha dado su palabra para que en ella podamos encontrar ejemplos, principios que puedan ser aplicados a nuestras vidas, los cuales nos traen mucho gozo, los cuales nos confrontan. Y queremos pedirte que tú puedas ayudarnos, que tú puedas guiarnos, que tú puedas enseñarnos. Y digo que tú puedas ayudarnos, Padre, en aquello de ponerlo en práctica. Podemos llenarnos de mucho gozo al escuchar tu palabra, mas ese gozo puede pasar cuando nos encontramos con otra actividad por realizar. Y fácilmente puede ser olvidada, mas no queremos que sea así, sino que nos dirigimos a ti en oración para que tú puedas obrar en nosotros y nos ayudes a ponerlo en práctica, que podamos compartirlo, que podamos animarnos mutuamente a tener corazones dispuestos para dar a conocer a Cristo Jesús. Señor, tú guíanos. Ante ti oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.